En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Muy especial nuestro invitado de hoy. Nada menos que el señor secretario general del Grupo IDEA, ex embajador, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex gobernador de Caracas, ex ministro de Relaciones Interiores, de Venezuela, Asdrúbal Aguiar. Señor don Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Buenos días, mi querido don Fernando. Siempre es muy grato compartir contigo. Y te envío a través de esta vía un fuerte abrazo y un muy cordial saludo. Pues muchísimas gracias, un honor y un gran gusto para nosotros, Asdrúbal. Y tenemos el corazón partido por la muerte de Fernando Villavicencio. Había dicho Sí, que una verdad. su chaleco antibalas era la gente que lo rodeaba. Lo dejaron matar miserablemente, pero lo cierto es que lo mató la mafia. El punto de vista de Asdrúbal Aguiar es importantísimo sobre este tema que sacude a América y al mundo. Sí, debería decirte, Fernando, que conversando con los presidentes que suscribieron el documento en días muy recientes sobre el tema del Ecuador, les insistía en la necesidad de tratar de deslocalizar lo que allí había ocurrido, que era ciertamente una verdadera tragedia. Y es que lamentablemente en la región se ha venido instalando progresivamente, con la indiferencia, por cierto, de los actores políticos, debo decirlo, de la misma Organización de los Estados Americanos. Me refiero al Consejo Permanente, no a su secretario general. Con esa indiferencia tan pasmosa se ha venido instalando en el curso de los últimos 30 años, me atrevo a hablar desde 1989 hasta el año 2019 con el COVID, un conjunto de dictaduras que vienen con un carácter inédito, porque se trata de dictaduras que disuelven la nación, disuelven la república e instalan controles mediante alianzas con el mundo de la criminalidad transnacional, fundamentalmente la del narcotráfico. Y en esto se estrena fundamentalmente Venezuela. Y Venezuela se instala dentro de esta realidad, debo decirlo, a partir de 1989, cuando el entonces presidente Hugo Chávez, me refiero al mes de agosto, lo tengo muy presente porque conservo inclusive los documentos de aquella época, pacta una macrovacuna, para llamarla de esa manera, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Compromiso para suministrarle insumos químicos de la industria petrolera venezolana para la producción de droga, el utilizar y crear bancos de los pobres para limpiar y purificar los dineros productos de la criminalidad, prometerles aliviadero dentro del territorio venezolano para el despliegue de sus crímenes. Debo recordar, porque parece que hubiese poca memoria en esto, que apenas fallece Chávez y se inaugura el señor Maduro Moro, 1.8 toneladas de cocaína fueron bajadas de un avión de Air France que despega del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela. Asesinaron hace poco al fiscal paraguayo. Ahora viene el caso de candidato presidencial. Entonces es un maridaje entre la corrupción política y el mundo del narcotráfico, con una particularidad que la corrupción del siglo XX, si podemos hablar de ella, era una corrupción que hacía ruido político, hacía escándalo, se movían los mecanismos judiciales, todo se debatía fundamentalmente a través de la prensa. Hoy en día
ya eso es distinto. Es el gobierno de los sicarios. Y esa particularidad no la estamos estimando y apreciando con suficiente cuidado. Y es la que lamentablemente se ha venido instalando en la región, en América Latina. Entonces, ¿cómo puede conjugarse la experiencia democrática en ausencia de nación que le sirva de contenido a la república, en repúblicas que han desaparecido y que se han transformado en lo que estamos viendo en este momento? Asdrúbal no solamente es el gobierno de los sicarios, es sobre todo el gobierno del narcotráfico, el gobierno de la cocaína. El nombre del juego es cocaína. Lo que está pasando Así en es. Colombia de tiempo atrás, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en todas partes. ¿La cocaína manda o no? Sí, y lo que me preocupa adicionalmente es, he visto una respuesta a través de las redes del presidente Petro de Colombia, en donde pretende hacer una suerte ahora de filosofía del fenómeno del narcotráfico para no poner las banderillas en donde tiene que ponerlas, que es fundamentalmente en lo que acaba de ocurrir recientemente, que es el caso del asesinato de Villavicencio, el encarcelamiento de su propio hijo. Entonces ahora habla de las relaciones entre el capitalismo y el socialismo y en las etapas de desarrollo del mundo de la droga como parte de los mercados para tratar de purificar lo que es una vulgar crimen de corte transnacional. ¿Dónde estamos? En eso está Gustavo Petro y él es el gran, pues no digamos que promotor, pero sí el hombre más permisivo que ha habido en materia de narcotráfico. No lo persigue, no erradica los cultivos ilícitos, pide, no solamente no extradita, sino que pide que le devuelvan los extraditados para hacer no sé cuáles procesos de paz en Colombia. Y eso se paga, y se paga duramente. Y el Ecuador lo está pagando con la destrucción de sus instituciones y ahora con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Esto para dónde va, Asdrúbal? ¿Para dónde va el Ecuador? ¿Otro Venezuela? Es que vuelvo de nuevo, se trata de un proceso de larga portada. Yo recuerdo que, haciendo memoria, nuestra audiencia debe tenerlo muy presente, hacia el año 2009, ya yo escuchaba a algunos expresidentes de la región conversar sobre la necesidad de la legalización de la droga, casi aceptando que en definitiva se había perdido la guerra contra ellos y que lo que quedaba era esto. Y en el fondo lo que está viviendo Fernando, con esto no quiero simplemente entrar en un distraccionismo al estilo de Petro, pero es que el mundo occidental decidió destruir sus bases culturales judeocristianas. O sea, ocupados de tumbar las estatuas de Colón, de quemar nuestras iglesias, de romper con los referentes ahora llamados paternalistas para demonizarlos. Entramos en un escenario, como lo diría Nietzsche, en donde Dios ha muerto y en donde todo vale. Yo lo decía hace pocas horas en una conversación con unos estudiantes, le decía que cuando yo fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teníamos muy presente que no podían admitirse las leyes de punto final y obediencia debida, porque había que castigar los crímenes de lesa humanidad. Dentro de esto incluye el narcotráfico, a pesar de que en el debate del estatuto de la Corte Penal no se haya incluido, paradójicamente. Pero les decía, en nuestro tiempo eso permitió que se persiguiesen los crímenes de lesa humanidad en el Cono Sur. Resulta que cambia la historia y entonces ahora hablamos de justicia transicional, porque simplemente cambia de norte la responsabilidad en materia de crímenes de lesa humanidad. Entonces no, ahora para los nuevos criminales de lesa humanidad, la justicia transicional. Y uno dice, bueno, ¿en qué territorio estamos o nos encontramos? Ayer mismo recuerdo cuando sale del poder Mel Zelaya, que lo sacan de Honduras a las Fuerzas Armadas, cuando intenta hacer esto que han hecho todas estas dictaduras del siglo XXI, así la llama Waldo Hurtado,
dictaduras del siglo XXI que llegan con una constituyente, desmontan los poderes judiciales, crean jueces para que digan lo que ellos quieren que digan las leyes, aun cuando no lo digan las leyes, para favorecer esas simulaciones democráticas que tenemos allí a la orden. Bueno, cuando sale Mel Zelaya, Chávez, la señora Kirchner, el señor Insulza, situados en los límites de Honduras, estaban tratando de ingresar por la vía de las armas y por la fuerza para reinvadir a Honduras. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué este escándalo? O sea, repican las campanas en el Departamento de Estado, condenan a la Unión Europea, no logran cambiar el escenario. ¿Pero por qué Honduras? Porque era la escala privilegiada para el tráfico de drogas hacia el norte. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De socialismo del siglo XXI o simplemente de sistemas que han venido instalándose en maridaje abierto con el mundo del narcotráfico? Narcotráfico cuyos efectos no se examinan suficientemente. Estamos conmovidos con la muerte por una mezcla de fentanilo y cocaína del nieto de Robert De Niro. Un muchachito, ahí está la imagen de él, le parte a uno el corazón verlo. Un muchachito cayó en las garras del narcotráfico y murió. ¿Y cuántos son los que no mueren, pero quedan perdidos para toda la vida? Esa cuenta, ¿por qué no se hace, doctor Asdrúbal? Solamente contamos los muertos por sobredosis y los que sobreviven biológicamente, pero quedan destruidos en el alma. ¿Esos no cuentan? Así es, así es. Volvemos, yo en esto siempre me viene y se me hace muy presente Benedicto XVI, Papa Ratzinger. Yo no quiero llamarlo el último papa para no ofender al actual papado, ¿no? Pero él se le acercaba a los alemanes y en el Parlamento les decía, estaba presente la señora canciller de Alemania, les decía, a ustedes se les olvidó el Holocausto. Ustedes no se han dado cuenta de que nadie sale en defensa de la democracia, de la seguridad jurídica, de la vigencia y fortaleza del Estado de Derecho. Cuando Alemania logra recuperarse es porque no pierde su población el sentido prístino de lo que es la justicia. Y de ahí se muda al Parlamento italiano, recuerdo, en conferencia previa a la de Subiaco, en donde hablaba sobre razón y fe con Habermas, decía a los italianos, ¿ustedes creen que los musulmanes no los respetan a ustedes? ¿Por qué? ¿Porque son occidentales? ¿Porque son cristianos? No los respetan porque ustedes han acabado con Occidente y ustedes son malos cristianos. Dicho esto, no en términos religiosos, sino en términos culturales. Entramos en el mundo del relativismo más absoluto, en donde no hay referencias entre lo que está bien y lo que está mal, sino entramos en el juego también, Fernando, hay que decirlo, de la gobernanza digital, en donde se acaba la razón para darle locación fundamentalmente a los sentidos y de manera absoluta al mundo de los sentidos. Entonces hay un proceso, repito, de relativización y de tamización. La misma academia norteamericana, cuando le hablan de las dictaduras de América Latina, que son verdaderas dictaduras del siglo XXI, ¿cómo las llaman? A gobiernos iliberales o autoritarismo electivo. Caramba, ¿y por qué no las llaman como tienen que llamarlas? Porque en el fondo tampoco que sean dictaduras, porque eso implicaría la presencia del Estado. Aquí no hay ni siquiera Estado, es la desmaterialización del Estado y la pulverización de sus contenidos, los contenidos nacionales del Estado. Y eso es lo que hace posible todo esto. Porque en un mundo que no tiene amarras y en donde se ha banalizado el Estado de Derecho, ahí está, también lo repetí en días pasados. Uno lee la agenda del Foro de San Pablo y ella se matizó y mutó en el año 19, 30 años después con Puebla. Y entonces se hablan de todos estos nuevos temas
que están en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que los comparte el Foro Internacional de Davos. Pero ¿qué tienen en común las tres agendas? Ninguna habla de democracia, menos hablan de Estado de Derecho. ¿Por qué no hablan del Estado de Derecho? Qué dolor. Se pierde Ninguna de las tres agendas. Sí, por adelante. Así. No, entonces ahí está justamente la explicación de todo. O sea, en la medida en que se ha banalizado el Estado de Derecho y que se han instalado, lo diría Piero Calamandrei, estos regímenes de la mentira, simulaciones de Estado de Derecho. Ahí está El Salvador, el señor de El Salvador, que a algunos no les gusta hablar mal de él, porque bueno, es que es del otro lado, debe ser que se viste mejor que los otros. Pero este señor de El Salvador llega al poder, toma con las Fuerzas Armadas el Parlamento, en ese efecto populista que generó aquel acto de autoridad, gana las elecciones parlamentarias y la primera medida que toma es que destituye totalmente a todos los jueces constitucionales del país para evitar someterse a controles de constitucionalidad, a los actos, someterlos a los actos de gobierno que él despliega. Un verdadero dictador. Y en donde habla de que está luchando contra el delito, pero en el fondo lo que hay son verdaderas racías colectivas, sin discriminación alguna, entre quién cae y quién no cae, sin controles judiciales de ninguna naturaleza. Y se restablecen verdaderos campos de concentración, digámoslo con absoluta verdad, en pleno siglo XXI. Los mismos campos de concentración que teníamos en el mundo nazista. Y frente a eso, silencio absoluto. ¿Qué es el otro extremo? Bueno, pues no se puede hablar más claro, ni se puede decir Así más es. dramáticamente una verdad que queremos ocultar. Está muriendo el Estado de Derecho. América Latina llena de dictaduras que no se llaman por su nombre y donde ocurren cosas como el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, una esperanza para un país enfrentando la mafia, había prometido hacerlo. Ecuador está cayendo en manos de la mafia más criminal, la que proviene de Colombia y del narcotráfico colombiano, y lo asesinan de manera tan cobarde y tan vil. Y se pierde la esperanza por el Ecuador. Y entonces a María Corina Machado le dictan una resolución, la inhabilitan y se acabaron las elecciones en Venezuela, ¿no, Asdrúbal? Pero con un detalle muy particular. Fíjate, este mundo, por eso yo hablo del régimen de la mentira, con el cual describía él el fascismo, lo describía Piero Calamandrei. Todos dicen que María Corina está inhabilitada. Lo repite el gobierno o lo repite la oposición. No hay un acto oficial de carácter administrativo o judicial que la inhabilite. Un funcionario subalterno frente a un pedido de un ciudadano, cuando le preguntan, mire, la señora Machado está inhabilitada o no está inhabilitada, el señor funcionario subalterno de la Contraloría General de la República le manda una carta diciendo, sí, esa señora está inhabilitada por toda la vida, esa no puede nunca llegar a ningún cargo público en Venezuela. No hay expediente y no hay auto administrativo firmado. Ni por la Contraloría, por el Poder Judicial. Y el mismo gobierno dice que está inhabilitada. Con lo cual, ahí volvemos de nuevo al tema que estamos conversando. El tema de la banalización del Estado de Derecho y el vivir dentro del mundo de la simulación del Estado de Derecho y de la propia democracia. Qué espanto. Esto es una cosa que realmente espanta, impacta, y bueno, uno se sigue preguntando, bueno, pero ¿en qué momento nuestros gobiernos van a ponerle seriedad a esto y reaccionar de una manera
que sea proporcional a estas circunstancias, porque nosotros hablamos de estas cosas y yo te diría, esta suerte de crímenes de Estado, porque esos son crímenes de Estado, para darle alguna denominación, vienen desde 1999 ocurriendo. Desde que en Venezuela se firma el pacto de gobierno con la FARC, que lo firma el señor Chávez, en el año 2004 le pusieron una bomba la propia policía política al fiscal Danilo Anderson. Y como sabían de esa bomba, el abogado Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez los asesinaron en plena vía, las autoridades policiales. En el año 2005, asesinaron al exfiscal general de aduanas, a Gamal Richani, porque estaba investigando al narcotraficante Walid Maclet. ¿De qué estamos hablando? Recuerdo en el año 6 y 9 asesinaron a Ehrlich y Farfán en Venezuela porque se extraviaron 45 millones de dólares que se habían robado del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios y no los había repartido con sus cómplices dentro del gobierno. En el año 2009 asesinaron a Aurel Zambrano, al periodista, y al veterinario Larrazábal, que eran testigos contra Walid Maclet, el narcotraficante. Asesinaron a la comandante Lina Ron de la misma revolución en el año 2009. Cuando viene la queja de Colombia frente al gobierno de Chávez por sus vínculos con el narcotráfico y el de sus militares, Venezuela promete ponerle orden a esto y lo que hace es que asesinan al exgobernador de Apure, al capitán Jesús Aguilera, en el año 2012. ¿De qué estamos hablando? Al exdirector de inteligencia militar lo asesinaron sin que hubiera pasado nada en el año 2012. Al capitán Eliezer Oteiza, que fue jefe de la policía política venezolana, lo asesinaron en el año 2014. Y la DEA sometió a investigación a varios generales venezolanos y a autoridades de Venezuela y les pone a las cabezas nombres de 14, 15 millones de dólares. Esos son los gobiernos del narcotráfico. Impresionante, impresionante. Sí. Asdrúbal Aguiar, sí. Esta es la tragedia de Latinoamérica, pero eso es lo que estamos viviendo y qué importante que personas como Asdrúbal Aguiar, con su autoridad intelectual y con su autoridad moral, se lo digan al continente. Muchísimas gracias, Asdrúbal.